Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este noveno capítulo del curso de programación con MQL4, el lenguaje con el que se le habla a la plataforma de operación de MetaTrader. En la última ocasión nos habíamos quedado con que tenías tarea pendiente, era crear, ¿no?, el resto de las funciones para probar precisamente las funciones matemáticas con el script que estábamos diseñando. Nos habíamos quedado, si no mal recuerdo, en el MathSeal. Después de ese, seguimos con todos los demás operadores matemáticos que había en las fórmulas. Algunos se habrán dado cuenta que MATLOG 10 nos había faltado de listar en el enum. Algunos otros, si no se dieron cuenta a la hora de estar vaciando las fórmulas desde la referencia, probablemente se dieron cuenta del problema cuando a partir de este log 10, o bueno, después del log ya no empezaban a coincidir, ¿no?, las cifras que daba la fórmula matemática, de tal manera que ahí yo esperaría que hubieras utilizado el debugger, ¿no?, el botoncito este, para ir probando paso a paso, es decir, que le pusieras, lo más lógico hubiera sido que en la parte de switch hubieras puesto un salto, un rompimiento del programa, y desde ahí entonces paso a paso con el debugger hubieras ido avanzando para ver a dónde te aventaba, y eso seguramente ahí te hubieras dado cuenta cuando elegías el máximo y mínimo, que te aventaba a un valor distinto al que estabas esperando, o muchos de ustedes pues a lo mejor se lo volaron, dijeron pues el MATLOG 10 quién sabe por qué y no lo pusieron. Bueno, es nada más para calcular el logaritmo de 10. Otra de las cosas que creo que vale la pena que te enseñe de cómo hice yo el programa, para que lo compares de cómo lo hiciste tú, fue a la hora de utilizar operadores o fórmulas matemáticas que ocupaban dos operadores o dos cifras, ¿no?, para hacer el cálculo, que son el MATMAX, MATMIN, también MATMOD y MATPOD. Son las funciones que requieren dos cifras para funcionar. Yo lo que hice fue agregar un valor adicional, ¿no?, con un input que se llamaba valor 2, y después, pues ya tomando esa idea, agregué un input en valor 1 para poner yo un valor arbitrario si necesitaba probar algo en específico. Y en la parte donde alimentaba yo, después de haber creado el número a manipular, que era el que teníamos que haber utilizado dentro de la función de operación matemática, antes de eso le puse si el valor 1 era distinto a 0, es decir, si el usuario le pone algún valor distinto a valor 1, que por default te aparecería que sería 0, número a manipular que sea valor 1, ¿no? Es decir, si yo a la hora de correr el script, ¿dónde quedó? Aquí le arrojo un número, por ejemplo, quiero ver el número 325, ¿no?, por decir una cantidad, y quiero calcular el valor digamos, bueno, 325.12, ¿no? Y quiero ver cómo funciona el MathSeal. Sale, ahí está. Le doy a aceptar y entonces me va a tomar sobre el 325 y no sobre, por ejemplo, el point value, ¿no? Entonces por eso te lo lleva hasta 326, ¿vale? Esa es básicamente la idea de esa modificación que hice. Y después la otra cosa interesante es en los números aleatorios, en el RAND y en el RAND-SID, lo que podríamos estar ocupando era varias líneas, porque como te generan números al azar para mostrar, digamos, cómo se ven esos números al azar, se me hizo interesante correr una secuencia. Y entonces sirva esto de ejemplo para que si tú tienes un case donde quieres poner varias líneas, cómo se opera, cómo se le hace. Bueno, en primer lugar, una de las opciones que tienes es precisamente a la hora de programar el case. Nada más metes todo lo que quieras hacer adentro de una nueva función. Por ejemplo, aquí yo creé la función rand1, que es de tipo string. Y abajo ya la extendí, ¿no? La declaré como una tipo string, rand1, y le puse el valor 2, ¿vale? Como una variable para ocupar repeticiones.
Y entonces repeticiones, pues es el número de veces que quiero que me aparezca un número aleatorio, ¿no? Es decir, las veces que quiero que me calcule un número aleatorio. MathRand lo único que hace es, cada vez que lo convocas, genera un nuevo número al azar, un número fortuito. Sin embargo, para que sea verdaderamente fortuito, deberíamos de estar ajustando la semilla de ese número fortuito, y para eso se ocupa la otra función, que era la que estaba aquí, que tenía que ver con el eh, se llama sRand, que significa S de seed, y rand, que es al azar. Y aquí lo que hice fue aplicarlo, pero dentro de un juego de llaves, que es la otra técnica para englobar instrucciones que conocemos, meterlas entre llaves. Y entonces, igual que como cualquier otra función que lleva llaves, puedo yo poner, como por ejemplo lo que hago con un ciclo for, o con lo que hago con un ciclo while, etcétera. Igual aquí puedo meter una serie de instrucciones adentro de las llaves. Y por ejemplo, en este caso hice algo muy parecido a lo que tenía en la función que te acabo de mostrar, donde genero primero un número, digamos, entero, que es el que va a ser la semilla. Originalmente aquí había puesto entero, pero después terminé cambiándolo por getTickCount, que es una fórmula o una función más bien, que lo que hace es que te cuenta el número de milisegundos, imagínate tú, de milisegundos que han pasado desde que la computadora está o el sistema está funcionando. De tal manera que este número, como cuenta milisegundos, hace que sea prácticamente imposible que dos veces que corras esta rutina caiga o coincida con exactamente el mismo milisegundo, ¿no? En el que estás funcionando. Esto te ayuda a poder tener una cadena verdaderamente aleatoria, porque estás cambiando el origen basado en algo que cambia cada milisegundo, ¿no? Entonces al siguiente milisegundo ya es otra semilla de origen distinto, y por lo tanto la secuencia numérica que te genera la función matrand pues ya es distinta, ¿no? Entonces es básicamente la idea. Ya que generé la semilla, entonces ahora sí hago mi ciclo for y voy mostrando los números al azar a través de la variable operador, y después ya nada más convirtiéndolo a string, a cadena de texto, y agregándolo o concatenándolo con el uso de la función string concatenate, que es, te decía, ya la habíamos mencionado, pero creo que no te la había puesto en marcha en un gráfico, en un script, perdón. La idea es, tú pones esta orden y lo que haces es que le vas metiendo cadenas de textos y las convierte en una sola cadena de texto, ¿no? Que es muy parecido a lo que estábamos haciendo antes de t resultado igual a t resultado más integer to string. ¿Sí me explico? La única diferencia es que aquí, si no tienes inicializada la variable, cuando no utilizábamos el string concatenate, te va a arrojar un error, no, o vamos, no te va a hacer la función matemática de sumarte las cadenas de texto y después convertirla en una sola cadena de texto, en fin, tiene que estar inicializada la variable. Con el string concatenate no importa si no había sido inicializada la variable, te funciona igual de bien, ¿no? Es como un proceso más seguro o una mejor práctica para unir cadenas de texto. Y eso es básicamente las dos variantes que tenemos. Déjame nada más para terminar esta fase del script, platicarte de qué sirve cada uno de los distintos fórmulas matemáticas. MathsApp lo que hace es que cuando yo le lanzo un número, que pudiera ser por ejemplo positivo o negativo, me va a arrojar como resultado el número tal cual sin el símbolo, ¿no? Es decir, todos son positivos automáticamente, de tal manera que por ejemplo si yo pongo menos 328, ¿no? Como cifra a calcular, y le aplico el MathsApp, me va a dar el 328 en positivo. Esto te sirve para cuando vas a ocupar un número que no te importa si es positivo o negativo. Por ejemplo, cuando sustraes el máximo del mínimo, pues da lo mismo que, o la apertura y el cierre, perdón, porque máximos y mínimos sí sabrías cuál es mayor y cuál es menor. Apertura y cierre, ¿no? Si yo lo que quiero saber es el tamaño de la vela, pues da lo mismo que sea máximo menos mínimo que mínimo menos máximo. La única diferencia es que una me va a dar un valor positivo y otra me va a dar un valor negativo, ¿no? Y como no me interesa si es positivo o negativo, lo que me interesa es el tamaño en sí del rango, con MathsApp lo tienes cubierto. Las otras que son, déjame correr aquí el test para tomarlas, las otras que son
arcoseno, arcoseno, bueno, arcocoseno, arcoseno, arcotangente, son las mismas que obtienes en radianes calculándola con una calculadora científica. En el tema del MatSale, como lo viste hace un rato, lo que hace es que cuando yo le pongo una fracción decimal a un número, se brinca al siguiente entero superior al número. Por ejemplo, yo digo 2.18, ¿no? Le aplico el sale, MatSale, y lo que hace es que me va a dar 3 de resultado, ¿vale? O sea, me brinca hasta el entero inmediato arriba de un número cuando tiene alguna fracción. El matfloor lo que hace es que es lo contrario, se va al inmediato inferior, ¿no? Déjame te lo muestro. El floor lo que hace es que te lo lleva al inferior. 2.38 por ejemplo, o 2.18, 2.18. Acepto y entonces me sale 2, ¿no? Porque 2 es el entero inmediato inferior a 2.18. ¿Vale? Entonces, son formas de redondeo sin tomar en cuenta, digamos, si es arriba de punto 5, abajo de punto 5, etcétera, ¿no? Esa es la idea en este concepto. Las demás, vamos a ver, tenemos, bueno, coseno, pues lo mismo, ¿no? El coseno, como si lo calcularas con una calculadora, todo esto son en radianes. El exp, vamos a poner, por ejemplo, 218, te da el exponencial de 218, exponencial, como cuando en la calculadora pones la E, exactamente la misma historia. ¿Sí me explico? O sea, le pone 218 ceros al asunto. Después tienes el cálculo del logaritmo. El logaritmo base 10, esto es exactamente lo mismo que obtendrías en una calculadora. Max y min necesitan dos números, porque lo que vas a hacer es comparar dos cifras y decir cuál es la mayor, ¿no? Por ejemplo, yo pongo max y le pongo 5 y 8 y me va a decir que el máximo es 8, ¿no? El min es exactamente lo mismo, pero para el otro lado, o sea, me va a decir cuál es el mínimo. Mod es lo mismo que hacíamos con el porciento, es para obtener digamos, el residuo de una división, por ejemplo, 5 entre 2. 5 entre 2 es, la división es 2 y me sobra uno y es lo que me pone, ¿no? Lo que sobra. Que esto, por ejemplo, sirve, hace rato estaba viendo para calcular, eh, por ejemplo, un número aleatorio entre 1 y 6. Lo que hacía es que tomaba el número aleatorio, lo dividía entre 6 y el residuo siempre te da un número entre 1 y 6, ¿no? Para poner un ejemplo de cómo se utiliza esto, o lo que habíamos visto para calcular, por ejemplo, cuántos minutos tienes que, después de agruparlo en horas, ¿no? Una cifra de minutos específica. La otra era, el POW te eleva un número a cierta potencia, por ejemplo, yo quiero que 3 me lo eleve al cuadrado, ¿no? Entonces me va a dar 9 porque es 3 elevado al cuadrado, es para potenciar. Rand ya lo habíamos visto. Round es parecido a Sale y Floor. La única diferencia es que este sí toma en cuenta el valor de la cifra. Por ejemplo, si yo le pongo 1.49, me lo debería bajar a 1, ¿no? Porque es menos de la mitad del valor. Si yo le pongo 1.51, me lo debería subir a 2 porque le queda más cerca el entero 2. ¿Vale? Y si yo le pongo
1.5 me lo deja en 2, ¿vale? Entonces de 0.5 para arriba, todo se va a buscar el mayor, y de 0.499999 me va a poner el inferior, ¿vale? Es una forma de redondeo más precisa. Eh, la otra fórmula matemática que tenemos sería la de, bueno, el seno es exactamente lo mismo, square root es lo que calculas con una calculadora científica sobre esa operación geométrica. La raíz cuadrada, que sirve para obtener la raíz cuadrada de un número, por ejemplo, de 9, la raíz cuadrada pues debería de ser 3, ¿no? Tangente, bueno, pues te calcula la tangente. Y la última, que aquí no la vamos a poder utilizar porque tendremos que poner un input de string, es para verificar si yo le pido al usuario que me ponga algo, o yo quiero convertir una cadena de texto a números para ver si es un número válido. Si yo la convierto a número tal cual, y el usuario me puso en esa cadena de texto, o bien esa cadena de texto, sea como sea que la haya obtenido, con una palabra, por ejemplo, que no es un valor numérico, va a darme originalmente un valor de 0, pero yo no sabría si es efectivamente un número o no. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor si yo no puedo decir, por ejemplo, si el resultado es distinto a 0, es válido el número. Porque qué tal que el usuario me quiere decir 0, ¿no? Entonces, si yo hago la conversión de texto a número, y le digo, es un número válido, ya dependerá de si en realidad el valor es numérico o no, el que me diga sí o no, ¿no? Y entonces me arroja un -1 si el valor no es el válido. Entonces, eso es básicamente el término del repaso de las funciones matemáticas. Espero que puedas usar esta fórmula para probarlas y experimentar con esto. Si ocupas algo más, bueno, pues ahí están. Ahora vámonos ya al siguiente paso, que es crear nuestro primer indicador, porque me urge que conozcas otra forma de meterle valores a una variable que se llaman matrices. Y para hacer esto, voy a empezar primero con un test otra vez. Voy a empezar con un script primero para explicarte lo de las matrices sin meterme más complicaciones, y ya después lo aplicaremos a un indicador técnico, pero el concepto de la matriz es el siguiente. Vamos a ponerle test matriz. El concepto de una matriz es el siguiente. Si yo tengo, voy a poner aquí una variable, por ejemplo. Si yo tengo una variable que se llame, bueno, vamos a hacer una zona de comentarios. Si yo tengo una variable que se llama A, ¿no? Le puedo dar un valor de X, ¿no? Le puedo decir A es igual a 1, ¿no? Y solo tengo un cajón para guardar una cifra. La cifra puede ser enorme, ¿no? Como ya habíamos visto cuando hablábamos de los tipos de variables, o puede ser muy chiquitita, ¿no? Como meramente 1. Pero el chiste es que solo tengo un cajón para poner un número, ¿no? Una serie de cifras que me dan un número como consecuencia. Si yo quisiera tener una serie de números, digamos, vinculados entre ellos, pues podría yo crear, por ejemplo, un chorro de variables, ¿no? Podría yo decir la variable A1, la variable A2, la variable A3, y así consecutivamente. La cosa es que esto solo me va a servir siempre y cuando yo sepa cuántas variables ocupo. Pero ¿qué tal que estoy haciendo un programa, por ejemplo, donde quiero yo guardar el valor de cierre de todas las velas del gráfico? Tú sabes que en MetaTrader puedes tener distintos tamaños de histórico en la gráfica, ¿no? O distinta cantidad de barras en histórico de la gráfica, o inclusive en la misma pantalla, depende de qué tan anchas sean las velas, caben más o menos, ¿no? Entonces, si yo no sé exactamente cuando estoy programando cuántas barras o cuántas velas voy a estar contemplando, necesitaría yo tener alguna forma que se adapte a las circunstancias para crear una serie de variables, o digamos de espacios de almacenamiento de información
que me puedan servir. Y para eso sirven las famosas matrices. En español se les llama matrices, en inglés las vas a conocer como arrays. Entonces, la forma de entender una array se le llama un arreglo, un conjunto, ¿no?, de valores que se pueden guardar bajo un mismo nombre. Por ejemplo, yo puedo decir, la matriz se va a llamar A, ¿no? Y entonces A en su espacio 1 va a valer tanto, ¿no? A en su espacio 2 va a valer otra cantidad, ¿no? Por ejemplo, 27. A en su espacio 3 va a valer 42, ¿no? Ups, 42 decíamos, ¿no? 42. Su espacio 3 es igual a 42. Y así sucesivamente, ¿vale? Nada más que si yo lo tuviera que escribir así, como que se confundiría un poco. Entonces, la forma en la que se identifican las matrices es poniendo el valor de la matriz. La puedes declarar en la parte global o en cualquier otra parte. Yo puedo poner como si fuera declarar una variable normal. Por ejemplo, quiero hacer una matriz de puros números enteros. Entonces puedo decir enteros. Va a ser del tipo integer entonces, porque son enteros. Y le pongo yo unos corchetes. Para eso usamos los corchetes en programación, para hablar de matrices. Entonces, si yo declaro así, enteros, y pongo ahí un número de corchetes, quiero decir que estoy declarando que voy a utilizar a enteros como si fuera una matriz y que no sé cuánto va a medir la matriz, pero ojo, la matriz tiene que tener una cantidad definida de espacios. No le puedes decir a la computadora, pues ábrete memorias, ¿no? Y agárrate cachos de memoria para trabajar. No, tienes que decirle, bueno, agárrate 5 pedazos de memoria para trabajar o agárrate 8 pedazos de memoria para trabajar. La gran diferencia es que aquí yo puedo, a través de una función, array resize, yo puedo cambiarle el tamaño a una array, ¿no? A una matriz. Por ejemplo, aquí digo a la matriz enteros. Siempre primero cito la matriz que voy a cambiar. Le quiero dar un valor de, y entonces si tengo una variable donde tengo ese valor, le pongo esa variable, por ejemplo n, ¿no? Entonces, digamos que yo quiero hacer un array donde me guarde n números al azar. Vamos a mezclar un poquito lo que ya habíamos visto antes. Le voy a preguntar al usuario, y como le voy a preguntar, le voy a poner aquí una propiedad para que me muestre show inputs, ¿no? Y entonces aquí le voy a dar un input int, digamos, números. Voy a poner un valor por default de 5, pero que el usuario le pueda poner más. Entonces yo aquí le voy a poner array resize y le voy a poner números, ¿no? Números, ¿vale? Y ya que tengo el tamaño, entonces ahora sí voy a correr digamos una función que me llene esos números con un número aleatorio. Le voy a poner un ciclo for int i igual a 0. Las arrays siempre se empiezan a alimentar desde el valor 0. Es el valor 0, el valor 1, el valor 2, el valor 3. Por ejemplo, en este caso, el valor 4, ¿no? Si lo voy a correr con 5 números. Entonces, es importante que i lo corra hasta que i, mientras i sea menor que números. Y luego le voy a dar i más para que vaya avanzando al siguiente número cuando acabe. Y aquí le voy a poner le voy a asignar el valor. Voy a decir que enteros entre corchetes. Y ojo, aquí arriba era porque estaba declarando que lo ponía libre o vacío para decir no sé cuántos voy a ocupar. Te lo voy a decir más adelante a través de array resize. Ahora que ya tengo que ya quiero llenar un valor en un espacio del array, le tengo que decir en cuál cajonera, ¿no? Esto es como si fueran cajoneras. En cuál cajonera quieres poner el valor. Por ejemplo, lo quiero poner en el que diga i, ¿no? Para que vaya en el cajón 0, en el cajón 1, en el cajón 2, etcétera, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, enteros
tendría, en este caso, si el usuario dice 5, tendría 5 cajones, ¿no? Es el cajón inicial, siguiente cajón, siguiente cajón, siguiente cajón, siguiente cajón, y le puedo ir yo metiendo los valores, ¿no? El cajón 0 tendría cierto valor, el cajón 1 tendría cierto valor, el cajón 2 tendría cierto valor, el cajón 3 tendría cierto valor, el cajón 4 tendría cierto valor, de tal manera que tienes 1, 2, 3, 4, 5 cajones, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, puedo decir, esta a lo mejor que sea el número 22, este de aquí, ¿sí me explicó? Que sea el número 2, que sea este de aquí que diga 7, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la idea de una matriz, ¿no? Entonces le digo enteros en el espacio o en el número de cajón i, está ahí, lo que dicta es cuál de estos números estaríamos utilizando, es igual, y aquí ya le pongo el matrand, ¿no? O sea, ya le pone un número al azar adentro, y eso es todo lo que voy a ocupar. Y después ya podría tener una función que me imprimiera los valores, ¿no? Por ejemplo, podría yo poner for igual, ¿no? Int i igual a 0, punto y coma, y menor que números, punto y coma, y más, print integer to string, ya dentro de esto le voy a poner la matriz enteros corchetes i, ¿no? Entonces, cuando i valga 0, me va a dar el primer valor que tenga guardado en la matriz de enteros. Cuando i valga 1, me va a dar el segundo valor que tiene guardado en la matriz enteros, y así sucesivamente hasta terminar, ¿no? Esta sería la idea. Y eso es prácticamente todo lo que ocupo de programa. Vamos a darle compilar para ver cómo se ve, no tiene errores. Vamos a correrlo. Test matriz, ¿no? ¿Cuántos números quiero poner? Vamos a empezar con el ejemplo de 5, le voy a aceptar. Esta vez no me los va a imprimir allá arriba, sino que me los va a imprimir aquí abajo. Entonces fíjate, ahí está ¿no? El valor 1, 2, 3, 4. Perdón, el valor 0, 1, 2, 3, 4. O sea, los 5 números en total que tenemos, ¿vale? Es básicamente en lo que acabamos de ver en este momento. Podría yo, por ejemplo, utilizar los valores del gráfico, y vamos a empezar a ver cómo es que se hacen ese tipo de arreglos o cómo es que se obtienen ese tipo de datos. Hay una... De hecho, las mismas... hay una función que se puede correr en un programa o en un indicador técnico para obtener los valores de las velas. Por ejemplo, bid es una matriz que de origen incluye el valor del precio bid, o ask, ¿no? Incluye el precio ask de cada una de las velas, te las recuerda, ¿no? También tienes, por ejemplo, el high, low, open, ¿no? Por ejemplo, quiero que me imprimas los valores de las últimas 100 velas, desde la vela que está en la mera izquierda hasta la vela 100, imprímeme el valor de las 100 velas en la pantalla. Pues igual puedo poner yo aquí, esto ya no lo ocupo. Ándale, vamos a hacerlo con el número de enteros que el usuario pida. Voy a poner for int i igual a 0, punto y coma. Voy a poner i menor que números, punto y coma, y más. Y entonces le voy a decir que me imprima print. Y entonces puedo ponerle yo que me imprima, por ejemplo, el precio de cierre de cada una de las velas, ¿no? Entonces close.
y vamos a ver qué hace con esto. Le voy a dar compilar. No hay errores, lo voy a correr. Voy a darle a correr test matriz, que sería más práctico para este ejemplo. Le voy a pedir que me dé los 100 últimos valores de la gráfica, ¿no? Los 100 últimos valores de close de la gráfica. Le voy a aceptar y fíjate, ahí va, me los está generando. Obviamente el valor más cercano, el de la vela actual, es 1.5197, que coincide con este valor. El anterior, donde haya cerrado, que cerró en 1.52, el anterior 51.93, y así se va 100 veces, ¿no? Me lo imprime 100 veces, ¿vale? Entonces, yo puedo obtener directamente así los valores desde el gráfico. Le puedo pedir que me ponga todos, ¿no? Pues yo lo puedo combinar, por ejemplo, barra, comillas, coma, y, coma, comillas, espacio, cierre igual a, coma, close, coma, comillas, espacio, apertura igual, comillas, coma, open. ¿Vale? Máximo ese es high, ¿vale? Y mínimo es low. Y a todos les tengo que ponerla ahí adentro, ¿no? Entre los corchetes, para decirle qué vela quiero utilizar. Como viste hace un rato, la vela 0 es la que está hasta el lado derecho, y mientras más grande el número, más hacia atrás, más hacia el lado izquierdo de la gráfica, va a ir a buscar el valor, ¿vale? Entonces aquí le doy compilar, a ver si no se queja, todo bien, lo probamos. Entonces, a ver, aquí quiero que me dé 20 valores, por ejemplo. Lo voy a hacer trabajar más, quiero nada más 20 valores. Aceptar. Y ahí está, ¿no? Y entonces, fíjate, me dice, en la barra 0, el cierre fue 1.5977, que es el precio actual. Abrió en 1.5194, el máximo fue 1.5199, el mínimo fue 1.5194, ¿no? Entonces, de esa manera tengo yo ya los valores de cada uno de los puntos por donde estuvo pasando, digamos, el precio, ¿no? En cada una de las barras. También hay otra cosa que se puede tomar, que es el tiempo en el cual cerró la vela. Para esto se llama time. Tiempo, déjame separarlo con un espacio, coma, y le voy a dar time, y entre corchetes, ¿no? Y igual, ¿no? Entonces me dice el tiempo de la vela. Vamos a ver, compilo, lo corro otra vez, test matriz, que me dé 5 valores nada más para no hacernos pelotas. Fíjate, ahí viene, ¿no? Bueno, pues el 1 de junio del 2015 a las 17 horas es la vela 0. La vela de las 16 horas es la vela 1. La vela de las 15 horas es la vela 2 y así, ¿no? O sea, mientras más grande es el número, más atrás en el tiempo. ¿Estás de acuerdo? Ahora, hay un problema al utilizar estas cosas dentro de un indicador, que a veces van a funcionar y a veces te pueden generar errores. Todo depende de cómo esté el programa compilado en ese momento. Y me refiero no al programa tuyo, sino a MetaTrader. A veces el orden lo cambian entre los builds, porque les acomoda o no les acomoda a los programadores de MetaQuotes. Y el hecho es que a ti de repente te puede dar fallos
Si de repente trata de convocar un valor que no tiene todavía alimentado porque la gráfica no llegó a cargar completamente cuando tú fuiste a requerir ese valor. Entonces te va a dar un valor de array, bueno, el error es array error o algo así le pone, y es porque trata de convocar un array que todavía no llenó, una matriz que todavía no llenó. Cada vez que tú cargas una gráfica, cargas todas estas matrices del precio. Entonces, cuando tú de repente llamas a una gráfica y esta todavía no acabó de cargar y ya está funcionando el indicador técnico, puede pararse precisamente porque le toca el error de que, oye, pues ya busqué a la array open, pero open no me dice nada, no me arroja valor, no lo tengo todavía establecido, ¿no? Entonces ahí te marca un error. Eh, un defectito de, digamos, del programa, pero hay una forma muy fácil de superarlo, que es, en lugar de utilizar arrays, utilizar una función que te arroja también esos valores. Eh, Esa función se llama, por cierto, ya que estamos hablando de los errores de las arrays, y antes de meterme en las funciones que te dan estos valores, eh, voy a platicarte un poquito de los errores que puedes tener un array. Si yo llamo un array, por ejemplo, yo declaro un array que también la puedo declarar con un valor predefinido, ¿no? Por ejemplo, enteros, ¿no? Que decíamos era del tipo integer, y quiero que tenga 5 valores, ¿no? Si le doy un 5 ahí de valor, pues solo va a tener 5 espacios en su interior, ¿vale? Entonces, si yo le quiero dar el valor de entrada, se los puedo dar alimentando los valores dentro de corchetes. Entonces, por ejemplo, puedo decir el valor 0 va a ser 325, el valor 1 va a ser 232. Estos son valores que yo estoy dando porque se me antojaron. El valor 3 es 1, el valor 4 es 0 y el valor 5 es 1, ¿no? Por poner algo. ¿Vale? Voy a compilar. Entonces, si yo llamo aquí, por ejemplo, for int igual a... no. Ahora para llamar los 5 valores, pues sí, vamos a ponerlo así, ¿no? For int y igual a 0, punto y coma, y menor que 5, porque ahora sí sé que son 5 números los que tengo exactos, porque yo lo alimenté, punto y coma, y más, y le pido, bueno, como va a ser solo una función, no necesito poner llaves, le digo que me imprima print, comillas, valor de enteros en posición, coma y, coma, o bueno, sin el espacio es igual a, coma, y ahora sí le digo enteros, coma y, ¿vale? Enteros entre corchetes y, punto y coma, y se acabó la función. Entonces esto va a ser el ciclo for. Acuérdate que si no le pongo llaves, me va a ejecutar todo lo que haya hasta el siguiente punto y coma, ¿vale? Le doy compilar, no debería quejarse, ahí está. Entonces, primero, vamos a darle que me dé solo un valor de vela, para que se vea más bien la parte primera que quiero que me imprima, ¿no? Aceptar, fíjate, aquí está, ¿no? Me pone valor de enteros en posición 0 es 325, en la posición 1 es 232, en la posición 2 es 1, en la posición 3 es 0 y en la posición 4 es 1, ¿vale? Y ya después ya me hace el resto de la función. Son los mismos números que puse aquí, ¿vale? Si yo le pidiera que me hiciera la secuencia for hasta el 6, por ejemplo, o bueno, hasta que i sea menor que 6, es decir, que se vaya a la posición 5, me va a marcar un error porque estoy convocando un array que no funciona. El error te lo marca hasta que llegas al array que no puede conocer. Le voy a dar compilar. Aquí no se da cuenta porque en realidad aquí no hay ningún error explícito. El problema es un error lógico porque le estoy pidiendo un array que no existe.
Y entonces lo voy a detectar hasta que trate de correr mi indicador o mi script, como es este caso, ¿no? Le voy a aceptar. Fíjate cómo me dice array fuera de rango. Este es el error que te arroja. Array fuera de rango. Y esto para el indicador, ¿eh? Aquí, bueno, como es un script, lo para, pero fíjate que ya no me dio ninguno de los demás valores, ¿no? Ya no me dio, ya no siguió con la ejecución de, por ejemplo, darme el valor de la vela como lo teníamos antes, ¿no? Después de los 5 valores, me daba el valor de la vela. Aquí ya no me lo dio de plano porque en cuanto llega el error, dice, ¿sabes qué? Y hasta aquí juego yo. Así no me llevo, ¿no? Es lo que te dice el programa. Entonces, sí es muy complicado que te vengan este tipo de errores de repente. Eh, por eso tienes que tener mucho cuidado cuando estés utilizando arrays de no salirte del tamaño de arrays que has generado, ¿no? Otra, Otro problema que hay con las arrays es que las tienes que inicializar también a menos de que sepas que se van a llenar por completo. Si no sabes que si se van a llenar o no por completo, necesitas inicializarlas porque un array puede traerte basurita en su interior. Por ejemplo, vamos a hacer un array enteros sin valor, o sea, sin definir cuánto, cuántas posiciones va a tener. Voy a poner un ciclo que no termine y aprovecharé para enseñarte el uso de ciclos que no terminan. Voy a poner for, para hacer un ciclo eterno puedo poner for y poner dos veces los punto y coma, y esto es un ciclo interminable. Y fíjate lo que voy a poner dentro del ciclo. Voy a decir, pero tengo que darle un valor for. Espérame. Bueno, tendría que dar un contador para tratar de mostrarte el ciclo interminable. Voy a poner aquí un int y igual a 0, ¿no? Bueno, no y para que no me juegue con el de abajo. Voy a ponerle a igual a 0. Y aquí voy a poner a más más. Bueno, vamos a empezar. Primero voy a poner el array sí, a más más para que me aumente el valor. Voy a poner array resize. Aquí lo que voy a hacer es que voy a ir agrandando cada paso del ciclo. Quiero que vaya agrandando el tamaño de la matriz enteros, a, ¿no? Entonces cuando a valga 1, el array enteros tendrá un espacio. Cuando a valga 2 enteros pasará a valer 2, etcétera, ¿no? Y aquí voy a poner enteros entre paréntesis. Quiero imprimir, voy a poner imprimir, print, enteros a menos 1, porque si no me va a marcar un error, ¿no? Le doy punto y coma. Y ahora, cuando hagas un ciclo eterno, para no trabar la computadora, lo que vas a usar es una función que se llama, la podemos poner aquí, if, y adentro va a poner is stopped, para decirle, bueno, si se detiene o si le pido que se detenga, break, ¿no? Para que ya no siga con el ciclo, break. ¿Vale? Entonces eso rompería el ciclo en ese momento y ya seguiría el control con la siguiente instrucción fuera de mi ciclo for. ¿Vale? Vamos a ver si corre bien. Perdón, aquí hay que poner unos paréntesis nada más, como cualquier función que convocas. Y ahora sí vamos a correrla.
fíjate cómo me está poniendo valores y eventualmente alguno de estos podría estarme marcando que tiene un espacio. Las probabilidades de que ahorita me marque alguna basurita en uno de ellos es menor porque lo estoy jalando desde cero y la computadora la tengo recién reiniciada, pero si ya la tuviera utilizando varios programas, algunos de estos me estarían arrejando alguna basurita por ahí, este, en el indicador. La ventaja que le puse yo con el isStopper es que yo puedo decirle remuéveme el script y en ese momento, bueno, en cuanto acabe la cola de impresión, separará el script y viste, y santo remedio. Es decir, ya no me congela la computadora, sino simplemente me está dando un valor. Bueno, regresando a lo que me está dando la oportunidad de pararlo. Continuando con el tema de lo que es las declaraciones de un array cuando tienes ya el tamaño del array definido y quieres darle un valor inicial a las variables para que no te metan números, digamos, aleatorios a consecuencia de basura que quede de Windows, de otros programas que no limpiaron sus memorias cuando se fueron, es por medio de la función array inicializar. Por ejemplo, yo declaré arriba enteros y le voy a dar un valor X, ¿no? Por ejemplo, 10. Entonces, para asegurarme que todos los contenidos de array de enteros tengan un valor específico, le voy a dar array inicialice. Le digo que array quiero utilizar. Por ejemplo, quiero utilizar enteros. Y luego le voy a dar un valor, ¿no? Por ejemplo, 0. Y esto automáticamente lo que va a hacer es que todas las posiciones dentro de la enteros automáticamente les dice, bueno, tú vales 0, tú vales 0, tú vales 0, etcétera, ¿no? Es para darles un valor predefinido y de tal manera yo tener un, digamos, escenario donde conozco perfectamente qué hay adentro de esa variable y ya después la puedo llenar con otras cosas, ¿vale? Esa es la idea. Y te decía, ya para retomar, y con eso yo creo que concluiríamos este capítulo, para retomar la forma más segura, a mi opinión, de estar convocando los valores del gráfico, del máximo, mínimo, cierre o apertura, tiempo, etcétera, es utilizando, en vez de utilizar el close, por ejemplo, con los corchetes, utilizar la función eClose. eClose, fíjate que me permite, aplicarlo a distintos pares, no solamente en el par en donde estoy. Si quiero aplicarlo al par donde estoy, nada más le pongo null, ¿no? Como cualquier variable string que me pide, que no le quiero dar, que le quiero decir, usa el comodín para que sea en la que estoy. Entonces le doy null, coma. Me permite tener el valor no solamente en el time frame donde está corriendo la gráfica, que es, por ejemplo, lo que obtenía aquí, sino que también puede ser time frames superiores o time frames inferiores. Nada más le doy el número de minutos del time frame y me arroja ese time frame. En este caso, quiero utilizar en donde estoy, entonces le pongo 0, porque es lo mismo, es mi wildcard, es mi... ¿cómo se llama esto? Mi comodín, ¿no? Para la cantidad de time frame. Y después me pregunta el shift. El shift es exactamente lo mismo que lo que le estaba yo alimentando aquí con i. Es decir, a la hora que yo le doy i, automáticamente me dice la vela que corresponda a la posición que le estoy especificando con esa variable. Si quiero una exposición exacta y ya sé cuál quiero, por ejemplo, siempre quiero saber el valor de la última vela, pues le podría poner 0 también y me daría la última vela. La vela que ya esté cerrada, que ya no vaya a cambiar, es la vela 1, etcétera. ¿Sí me explico? Para que veas cómo se usa, voy a copiar exactamente la misma función que tengo aquí arriba. Y para que veas que te arroja los mismos resultados. Salvo probablemente el close de la barra 0, que podrías estar variando, depende si cambia el precio o no entre esta línea y la nueva que voy a poner. Y nada más voy a sustituir el close por eClose
Bueno, déjame ponerle las I a todos primero. Y low y time. Y luego voy a poner, en vez de esto, paréntesis null, que te acuerdas que era para decirle el time, el par donde quiero que se ejecute, el time frame 0 para que sea el time frame donde se ejecute el script, y el shift es I, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero poner en lugar de los corchetes y la I. Entonces, copio. Y te voy a enseñar cómo reemplazar algo de manera automatizada para no tener que ir seleccionando y pegando. Voy a utilizar Edit, le voy a poner Find and Replace, le voy a poner Replace. Y entonces aquí ya me tiene preseleccionado lo que yo voy a buscar. En este caso, error, porque esto no era lo que yo quería. Lo que yo quería era corchetes y corchete, ¿vale? Entonces le voy a dar Find Next. Reemplázalo. Ahí se va el siguiente, reemplazo. Ahí se va el siguiente, reemplazo. Ahí se va el siguiente, reemplazo. Ya no me sigo porque entonces me tumbaría lo anterior. Es decir, cuando se llega al final, el ciclo regresa hasta el principio y busca la siguiente coincidencia, que aquí pues sale con que es la que está en la línea justamente arriba donde estaba trabajando. Cuando ya termino de usar la función, lo cierro y ya quedó listo. Ahora sí le voy a dar compilar y vamos a darle a correr para que veas cómo los valores que arroja son exactamente los mismos. Le voy a pedir 10 valores. Lo que debemos ver es que me repite 10 líneas exactamente con lo mismo. Ahí está, ¿no? Barra 1, barra 0, y son exactamente los mismos valores. ¿Sí ves? Entonces, es otra forma de convocarlo. La única diferencia es que como esta es una función y no es un array, no hay peligro de que te marque el error que decíamos hace un rato, que era array out of space o algo así, o out of range, ¿no? O sea, ya no te marca el error del array, sino que directamente la función se hace pelotas con el programa, se toma sus tiempos, lo que sea, pero efectivamente funciona, ¿vale? Bueno, pues espero que te haya gustado esto. Para la próxima, ya ahora sí estaremos dentro de lo que es el programa de un indicador técnico y vamos a hacer nuestro primer pinino con un indicador técnico.